Bueno, sesión número 4, Hebreos del 2:5 al 18. Hasta ahora el autor de Hebreos, ¿verdad? Se ha metido en un enfoque sobre la exaltada posición del Hijo de Dios. Hasta ahora, lo que hemos visto se ha enfocado en esa exaltación del Hijo. En esta sección veremos la transición que nos introducirá en el tema central del libro. Es una transición por eso estamos viendo que aterriza, como dijo, de la posición exaltada, lo va a llevar, esto es una transición a, vais a ver que el hilo principal de todo el Evangelio es que Jesucristo como sumo sacerdote. ¿Ok? Entonces, de la posición exaltada de Jesucristo con el Padre, como dice Camilo, lo va a aterrizar para luego entrar dentro del tema que va a abarcar desde el capítulo 4 hasta el capítulo 10, el tema el sumo, Jesucristo como sumo sacerdote. Dice, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca de la cual estamos hablando. En el judaísmo antiguo se creía que los ángeles tenían, había como que tenían ciudades y cuidaban ciudades, había dominios y ciudades, ¿no? Esto lo sacaban de Deuteronomio, lo sacaban del contexto de una interpretación de Deuteronomio 32:8, que dice así. Dice, cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel. Esto aludía a los límites de las naciones como establecidos según el número de ángeles de Dios. Digo que era una interpretación, ¿ok? Sin embargo, ahora el predicador de Hebreos está diciendo que los ángeles, buenos o malos, pues no lo está indicando, simplemente los ángeles, no tienen una posición de gobierno en la era venidera. Según lo leemos en la versión, con la de Camilo se entendía un poco mejor, pero según leemos en la versión de Reina Valera, yo no sé vosotros, pero yo no entendía nada, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. Yo no entiendo nada. Sin embargo, si te vas, por ejemplo, a la nueva traducción viviente, pues lo coloca un poco más en orden y es más entendible. Mira cómo lo dice la nueva traducción viviente. Es más, no son los ángeles quienes gobernarán el mundo futuro del cual hablamos. Diferencia, ¿no? O sea, lo que está diciendo es que en la era venidera, cuando Cristo venga, los ángeles no van a reinar. Entonces, fíjate que da la impresión de que está hablando de los ángeles del cielo y en realidad yo creo que se está refiriendo a los ángeles que tienen el gobierno en la tierra. Porque si vemos el Salmo 110:1, que ya lo ha utilizado un par de veces y lo va a seguir utilizando durante mucho tiempo en Hebreos, dice, hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Cuáles son los enemigos? Los ángeles, los demonios. Nosotros no somos enemigos, nosotros simplemente somos esclavos. Entonces, en realidad está hablando de esto, está hablando de que los ángeles, y no creo que hable de los buenos, está hablando de los malos, no van a gobernar en la época de Cristo. Ahora dice, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y honra y le pusiste sobre las obras de tus manos, todo lo sujetaste bajo sus pies. Entonces, ahora lo que está haciendo el escritor está mencionando el Salmo 8 del 4 al 6. Utiliza este salmo porque, además de sus alusiones a la supremacía del Hijo, que le es conferida por su exaltación, menciona un tiempo de duración en el cual el Hijo desciende a la tierra. Es un salmo
que estaba ahí y que en ningún momento lo habían descubierto, pero él está diciendo, mira, en este salmo está diciendo esto, que vendrá la tierra, ¿verdad? Y será por un tiempo corto o inferior que los ángeles, como queramos verlo en el sentido, ya que digo, no creo que sea en medida o en sustancia, ¿no? Porque en realidad no es menor Jesucristo que los ángeles, ¿no? Sino un poco menor puede estar refiriéndose a un breve periodo de tiempo en el que el Señor se hizo humano y caminó por la tierra. Esto parece tener más sentido, ya que el escritor en el contexto no le interesa el grado de inferioridad de la posición del Hijo con respecto a los ángeles. No le interesa. Entonces, pero sí hay un espacio de tiempo corto, no es algo que se mantenga, no. Dios se hizo hombre por un tiempo corto y murió, entregó su vida y después volvió a la diestra del Padre. Dice, en realidad el autor está expresando el pensamiento de que Cristo anduvo por la tierra como ser humano durante un breve periodo de tiempo antes de ser exaltado de nuevo en el cielo. Esta es un poco la base de coger este. Ten en cuenta que hebreos, para los hebreos, tiene que salir de su conocimiento, de sus libros, Entonces, vais a ver que constantemente el autor de Hebreos se está apoyando. Digo, no te estoy diciendo nada nuevo, te digo lo que ya está escrito, ¿verdad? Y por eso hace referencia. Dice, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Igual, aquí está tomando dos salmos. Está tomando el Salmo 8, del 4 al 6, y el Salmo 111. Y si os dais cuenta y veis los dos salmos, parece que hay una contradicción. Se está contradiciendo. Por un lado dice que está todo sujeto, pero por otro lado dice que va a estar sujeto. Es como que son dos tiempos diferentes, ¿verdad? Mientras que el Salmo 8 indica que la sujeción es un hecho consumado, en el Salmo 110 mira al futuro. Y bueno, pues de una forma astuta, el escritor ha unido estos dos salmos para traer algo, para traer una idea. Y es una idea muy importante y que yo, por ejemplo, con Karen, no está por aquí, pero con Karen hoy me venía a la mente esto, ¿no? El problema que tenemos nosotros, los cristianos, en un aspecto de no llegar a entender. O sea, resulta que Dios tiene poder, pero sin embargo no ejerce el poder, porque todavía el enemigo tiene poder para hacernos pasarlo mal. El enemigo tiene, o sea, él es el poderoso, lo sujeta todo y sin embargo, entonces esto es la tensión entre el ya, que algunas veces se escucha por ahí, pero no saben explicarlo, y el todavía no. Entre aquello que es una realidad presente y lo que todavía no se expresa, no se ve, ¿verdad? Se podría llamar esto, hay un título que algunas personas lo utilizan, el inaugurado reino de Cristo. Es decir, el reino de Cristo y la realidad de la experiencia cristiana han comenzado, pero no será una completa realidad hasta su plena consumación al fin de esta era. ¿Estamos viviendo el reino? Sí. ¿Estamos degustando el reino? Sí, pero todavía no se ha consumado. Entonces, en realidad lo que es lo que sucede cuando vemos que teniendo la autoridad Dios, aún se le permite vencer a Satanás o afligirnos, o hacer verdad, tener su dominio todavía en la tierra. Dice que ha vencido a la muerte y sin embargo todavía morimos, ¿no? Hay cosas de estas que en una medida nosotros como humanos
en nuestro entendimiento humano, no llegamos a percibir, no llegamos a entender. Y eso que no llegamos a entender produce, digamos, un avance del mundo de las tinieblas para nosotros tener una confusión. Ahora vamos a ver por qué es. Dice, quizás la respuesta a este dilema está en la percepción de la realidad y concretamente en la naturaleza de la fe cristiana. Los cristianos hemos estado más interesados en aliviar el dolor de nuestros problemas que en utilizarlos para que Dios nos use en sus propósitos. Eso es lo que yo estaba intentando explicar a Karen, pero Karen no me estaba entendiendo. Ella tiene un conflicto y en vez de darse cuenta de que ese conflicto Dios lo va a usar para gloria, aunque a ella le esté molestando, ella lo que ve es que el poder de Dios no está manifestándose en su conflicto. ¿Me entendéis? Ahora, lo que yo estoy diciendo lo desarrolla ahora en Romanos, o sea, Hebreos, ¿verdad? Porque dice que fue el padecimiento de Jesús el que nos libró de la muerte. ¿Veis? Una aflicción, un estado muy desagradable, ¿verdad? Porque no fue nada agradable lo que le hicieron a Jesús, trajo un beneficio. A eso a nosotros, claro, nos mola mucho, porque fue él quien lo hizo y nosotros tenemos el beneficio. Pero sin embargo, nosotros en la participación ahora en Cristo, lo que nos centramos es en nuestro desarrollo en este mundo y nuestra felicidad. No estoy diciendo generalizando porque estamos avanzando y yo sé que Dios está revelando en este grupo cosas que normalmente las iglesias no se llegan a conocer. ¿Ok? Dice, porque convenía aquel por causa de aquel, por causa son todas, a ver, porque convenía a aquel por causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase con aflicción al autor de la salvación de ellos. El autor está proclamando lo que Dios ha hecho con el sufrimiento de Jesús, ¿verdad? Está en consonancia con lo que conocemos de su carácter y propósito. Él no le importó entregar a su Hijo, a Jesucristo, para librarnos, no buscó otro. Jesucristo no le importó ser obediente hasta la muerte para librarnos. Había un propósito, ¿verdad? Ahora, dice, esto armoniza con la santidad y su amor, ¿verdad? Ha llevado a su consumación el plan redentor de Dios. La aflicción del Hijo fue ordenada por aquel, para quien y por medio de quien todo subsiste, haciendo pues de Dios la gran causa que dirige la salvación de su pueblo del nuevo pacto y la hace realidad. Pone a Dios como el diseñador, digamos, de todo esto que sucedió, ¿verdad? Es Dios, es el Padre que está llevando toda la obra. Para los hebreos no era nada fácil entender la muerte del Mesías. Por esto la sección comienza con la palabra convenía. Si no hubiera muerto, no tendríamos salvación. Convenía que Él viniese y muriera por nosotros. Convenía, es algo conveniente. No es algo que, oye, ese es el Mesías, es el dueño, es el Señor, que haga lo que quiera. No, hombre, ¿cómo va a morir si Él es Dios? ¿Cómo va a sufrir? ¿Cómo le van a matar los enemigos? Convenía. Y esto luego va a desarrollar un poco mejor. Otras palabras a entender es aflicciones. En otras traducciones, sufrimiento. La cual no se refiere al dolor en general, sino concretamente al sufrimiento de la muerte. Cuando está hablando dice convenía las aflicciones, está refiriéndose convenía su muerte, ¿verdad?
su sufrimiento. No está tratando, ay, ha sufrido, le ha dolido. No, está hablando, es una palabra que tenemos que entenderla como que convenía que muriera. No es un problema de sufrimiento, ¿verdad? Dios utiliza la muerte de Jesús para llevar a muchos hijos a la gloria. El término hijos representa a todos aquellos que son rescatados, no a la humanidad general. Hijos son solo los rescatados, no toda la humanidad, ¿ok? Porque eso también lo han interpretado con que Él ha muerto por todos y que todos van a ser salvos. Sacan de contexto esto. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarnos hermanos. Bueno, la relación fraternal del pueblo con Jesús es notoria. El autor quiere demostrar esa cercanía. Jesús se hizo hombre para poder santificarnos. Habría de ser uno semejante a nosotros, con la misma naturaleza. Él y los que santifican tienen un mismo Padre en común. Por eso no se avergüenza de llamarnos hermanos. Tenemos el mismo Padre. Estamos hablando de Jesús como hombre, ¿vale? El Padre de Jesús como hombre es Dios. Tuvo una madre, María. Estamos compartiendo el mismo Padre espiritual, ¿ok? Ahora, los que hemos nacido, perdón. Diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré, y otra vez, yo confiaré en él, y de nuevo, he aquí, yo y los hijos que Dios me dio. Son dos citas. Una es Salmo 22, 22, y la otra de Isaías 8, 17b al 18. En realidad, esto, para quien no estudia esos dos salmos, o este salmo y esta cita, yo personalmente no me entero de nada. No lo sé si vosotros, parece bonito, parece, pero no es. Y sin embargo, lo que está haciendo el autor de Hebreo es como un guiño. ¿Sabes lo que es un guiño, no? Está, ahí te dejo. ¿Por qué? Todo el Salmo 22, es interesante, ahora si queréis lo leemos. Todo el Salmo 22 es la pasión de Cristo. O sea, cuando tú lees el Salmo 22 y después de haber visto los evangelios, o ves el Salmo 22 y luego ves los evangelios, dice, está diciendo todo lo que pasó. Una de dos. O el escritor ha cogido el Salmo y lo ha metido aquí y nos está mintiendo, o el salmista Isaías sabía por Dios lo que iba a pasar. Ahí ya está luego la fe de cada uno y el compromiso de creer o no creer la palabra. Pero en realidad esto es un guiño. De decir, mira, esto estaba escrito, va a pasar, se va a hacer hombre, va a morir, va a entregar su vida. Van a vender, van a echar suerte al vestido, le van a clavar. Todo esto está en estas citas, cuando uno lo lee. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Como hemos dicho, como ha dicho muy bien Camilo, este es el centro del ministerio, ¿verdad? Él que está diciendo, mira, muere para vencer a la muerte y con su muerte nos libera a nosotros de esa muerte segura, de verdad, por nuestros pecados. Por un lado, la encarnación tenía el propósito de vencer a la muerte a través de su muerte en la cruz. Y por otro lado, librar a todos que estaban en servidumbre por el temor a la muerte. Los libra. Es evidente que todavía la muerte opera en los humanos. Recuerda que aún estamos en el inaugurado reino de Cristo. Seguimos ahí todavía, no se ha consumado, llegará un momento en el que ya la muerte para nosotros será como Cristo, ¿verdad? Que no pudo sujetarle en la tumba a nosotros. Él es primicia de lo que nosotros vamos a padecer. Por eso decimos, ya estamos en el reino, pero todavía no,
porque todavía queda la parte de este cuerpo carnal se convierta en un cuerpo espiritual eterno. Bueno, yo no hablaría de eterno, porque el eterno no tiene principio. Hablaría de infinito, pero bueno, participamos de la eternidad de Dios. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Bueno, era sabido para todos los cristianos en aquella época que lo que hizo Jesús no rescataba a los ángeles caídos. Estos no tienen redención, ¿verdad? Solo vino para redimir a la descendencia de Abraham, a los humanos, donde incluye a todos los que han sido, son y serán alcanzados por la gracia. La descendencia de Abraham son todos los que ya han sido alcanzados, los que, o sea, los que fueron, los que son y los que serán. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto a él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Este versículo, después de haber hecho el aterrizaje, como dice Camilo, ¿verdad? Sirve para enganchar el tema principal del libro, ¿cuál? Por lo cual debía ser en todo semejante a los hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote. En este versículo, pues de transición al tema principal del libro, recopila un montón de datos que luego lo va a tener que explicar. Si os ponéis para expiar los pecados del pueblo, o sea, hay un montón de palabras que a lo mejor muchas personas no tienen ni idea qué significa todo esto, ¿verdad? Él mismo pareció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados, ¿ves? Todo esto, si no hay una aplicación, esto queda, todo en realidad es como, mira, ahora vamos para allá, te voy a meter aquí un montón de argumentos y el de Hebreos, el autor, el predicador de Hebreos, lo va a ir desarrollando paso por paso. Entonces, en realidad es una recopilación de expresiones que desarrollará en el siguiente capítulo, ¿verdad? Mediante estos conceptos, el predicador amplía las razones de la encarnación, girando en torno al tema central, Jesucristo como sumo sacerdote. El sumo sacerdote, que lo vamos a ver, ¿verdad? Bueno, ya lo estamos viendo. De momento, en el tabernáculo, hemos visto la puerta, hemos visto el altar y ahora vamos a ver, todavía todo eso es un espacio de ministerio sacerdotal, pero más adelante vamos a ver el trabajo del sumo sacerdote, ¿verdad? Que es el que entra a la presencia, el que lleva el sacrificio y todo esto. Para los hebreos, la posición del sumo sacerdote era evidente. Y había cosas que no entendían, porque el sumo sacerdote tenía que venir a la tierra de Levi, o sea, una serie de cosas que el autor de Hebreos nos va a explicar y que explicó a ellos y ahora nos va a explicar de una forma tremenda, ¿verdad? Para poder entender que realmente Jesucristo fue hombre, fue el cordero, el sacrificio, fue el sacerdote. ¿Amén? O sea, el cubo todo, o sea, ¿en qué participamos? No participamos, simplemente disfrutamos de su participación. Amén. Por gracia. Bueno, hasta aquí.